Hola, hola y bienvenidos a La Biozona. Esto es nuestro primer episodio de La Biozona, tu espacio. Yo soy el Juamas y estoy junto a la Galleta Maris y este espacio ha sido diseñado para hablar sobre el universo. Estás entrando a La Biozona. T-minus 15 seconds, guidance is internal. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, Hola amigos, soy la Galleta Maris, como decía Juamas, y esperamos que este programa, este show, les guste muchísimo. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Del universo, hay tantas cosas que hablar. Sí, es muchísimo lo que hay que tomar en cuenta, pero... Creo que lo primero es lo primero. El Big Bang. ¿Y qué había antes del Big Bang? Sí. Ese es nuestro tema. Bien, bueno, antes que nada quiero decir que ha sido un gran reto hacer este podcast porque pues no sabemos nada de podcast y bueno, afortunadamente la Universidad de Alberta nos presta el equipo, los micrófonos y la sala, pero no tenemos idea de cómo funciona el software o nada de audio técnica, entonces esto lo estamos aprendiendo en la marcha. Esperamos que pues les guste y que nos brinden su apoyo y que nos escuchen. Dando like y comenten en la barra de abajo. No somos YouTube. Entonces vamos a entrar un poco en detalle. ¿Alguna vez se han preguntado cuál fue el origen de todo? Creo que esa pregunta justamente se la han hecho muchas personas. Todo como humanidad siempre nos ha apasionado cuál fue el origen de todo. Y en un inicio no teníamos muchas formas de contestar esta pregunta, entonces teníamos que recurrir a ciertas ayudas en lo espiritual y en lo divino. No quiero decir que esto no tenga importancia ahora, hay muchas cosas que no entendemos, pero sobre todo cuando viene al origen del universo tenemos un modelo que explica bastante de lo que observamos y este modelo es el Big Bang. Y bueno, el Big Bang de hecho fue propuesto por un sacerdote católico y es como una onomatopeya de gran explosión. Aunque en realidad no es una explosión como tal, como conocemos las explosiones. Una explosión normal, tenemos por ejemplo una granada o una bomba, libera mucha energía y los pedazos de metal salen volando. Entonces es esta energía y este material volando a través del espacio. Pero cuando estamos hablando del Big Bang, es la formación del espacio-tiempo como tal. O sea, no hay nada. Y conforme va expandiendo esta, entre comillas, explosión o onda expansiva, va creando espacio. Entonces no es como una explosión tradicional donde la materia y la energía va viajando a través del espacio. Es el espacio-tiempo mismo que se va formando conforme se va expandiendo esto. El universo va creando. Entonces, si nos ponemos a pensar en esto, es como un concepto bien... está muy loco. Sí. Porque no había nada. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? Podría simplemente no existir nada, pero existe algo. Y me parece curioso porque cuando te vas al vacío, si pones un recipiente muy resistente y extraes toda la materia, en teoría tenemos un vacío, pero esto es un vacío cuántico. Si nos vamos a las mediciones de la materia y energía que hay en este vacío, vamos a ver fluctuaciones cuánticas. Es decir, que todo el tiempo se están creando pares de partícula y antipartícula en los vacíos. Es decir, no existe un vacío absoluto. Cuando no hay nada, se crean materia y antimateria. Y obviamente esto tiene vida muy corta porque materia y antimateria se cancelan y liberan energía. Entonces tenemos como pequeñitos destellos en un vacío cuántico. Esto obviamente tienen que imaginarlo en escalas demasiado pequeñas. Está fuera de nuestro alcance, de nuestra comprensión cotidiana del día a día. Como Ant-Man. Como Ant-Man precisamente. Te vas al vacío cuántico y tenemos cosas muy locas que pasan. Y no es por nada que siempre en las películas y demás cosas, cuando tienes cosas cuánticas, siempre es todo muy loco. Porque en realidad no pasan cosas muy locas allá abajo.
Allá abajo. En el mundo subatómico. También es un problema de escala, porque en las cosas muy pequeñas siempre tienen ese problema. Incluso en biología, cuando hablamos de genética de poblaciones, estamos hablando de una escala espaciotemporal muy pequeña. Y cuando hablamos de macroevolución, hablamos tiempos más grandes, escalas globales, y tenemos como... pareciera que otro tipo de reglas son las que rigen el juego. Exacto. Y lo mismo ocurre en el universo. Entonces tenemos un vacío cuántico y tenemos que a veces aparece materia y antimateria. Y me parece curioso porque no había nada en un principio y de repente ¡pum! Y está lo que se conoce como la disparidad inicial de materia-antimateria. Al parecer había un poquito más de materia y por eso se eliminó la materia, la mayor parte de la materia y antimateria, y quedó un poco de materia. Y obviamente esto de materia y antimateria, llamamos materia a la materia porque estamos compuestos de ella. Entonces, si fuéramos hechos de antimateria, llamaríamos materia a la antimateria, pero bueno, para no confundirlos más, vamos a partir desde que ya tenemos no materia, sino energía. Tenemos energía y espacio-tiempo que se va formando. Imagínense que tienen un lienzo blanco donde no tenemos nada y el espacio-tiempo empieza a aparecer como una mancha de pintura que se va expandiendo por todo el lienzo. Y al mismo tiempo ya tenemos espacio-tiempo, que es como nuestro espacio. El lienzo es todo lo vacío, y el espacio y la materia energía va a empezar a surgir en este espacio-tiempo. Entonces la materia y energía básicamente es una perturbación del espacio-tiempo. Eso es algo que nos enseñó Einstein, que en nuestro día a día es muy común pensar que el tiempo es una cosa y el espacio es una cosa. Es bastante evidente que son diferentes, pero al parecer son dos caras de la misma moneda. El espacio-tiempo es una sola cosa. Y lo mismo ocurre con la materia-energía, que si recuerdan la famosa fórmula E igual a mc al cuadrado, es lo que nos dice la energía, es igual a la materia por la velocidad de la luz al cuadrado. Es decir, que la energía se puede convertir en materia y la materia se puede convertir en energía. Y de ahí las teorías de la dualidad de la partícula-onda, onda-partícula. Tiene que ver, pero ya es otra situación. Eso fue cuando se estaban preguntando sobre la naturaleza de la luz y si usaba ciertas ecuaciones se comportaba como una onda, pero podías medirla, se comportaba como una partícula. Y de ahí empezó a surgir todo lo loco de lo cuántico, porque si mides los fotones se comportan como partículas. Exacto. Pero si observas el resultado final sin observar a los fotones directamente, tienes como ondas. Y esto no es porque sea algo metafísico de que observas y cambia, el universo cambia, sino porque nuestros instrumentos de mediciones interfieren con esas cosas porque son muy pequeñas. Entonces, si por ejemplo si estamos usando longitudes de ondas para medir longitudes de onda, obviamente va a ser imposible. Entonces mucho de esto tiene que ver con nuestros instrumentos, y otra parte también tiene que ver con nuestras matemáticas, como el principio de incertidumbre de Heisenberg, que dice que no puedes saber con precisión el lugar y la velocidad de una partícula, necesariamente pierdes precisión en una de las dos variables. Si conoces la velocidad, pierdes precisión en la ubicación, y si conoces con precisión la ubicación, pierdes precisión en la velocidad. Exactamente, por eso también se dice que es imposible viajar en el futuro, porque, o sea, no puedes saber lo que va a pasar en el futuro, porque si lo observas estás emitiendo como un efecto. Pero es con el principio de si observas al fotón, cambia, ¿no? O sea, no puedes como predecir un patrón o el camino que va a llevar. De ahí se derivan como esos temas. El problema con la mecánica cuántica y todo eso es que es muy fácil. Por ejemplo, si empiezas a ver en YouTube videos de mecánica cuántica, muy rápidamente terminas en metafísica. No metafísica, porque metafísica es una subdisciplina de la filosofía, pero terminas en esoterismo y cosas extrañas. Sí. Precisamente porque hay mucho que no sabemos al respecto. Hola. Ay. Ven, entra a la habitación.
Si quieres formar parte de la biozona, envía un correo a contacto@labiozona.com. Y con esto de las matemáticas también, entonces podemos predecir, llegar, retroceder en el tiempo, reconstruir el estado hasta el Big Bang, unos milisegundos después del Big Bang, pero las matemáticas no nos permite ver qué hay antes del Big Bang porque empiezan a perder sentido. Nuestras variables físicas se van al infinito, como masa infinita o cosas así. Es por esto que no podemos saber qué hay más atrás. Esto puede ser porque no tiene sentido hablar de un más atrás, porque pues, si no hay nada no puede haber algo antes del inicio. O puede ser que hay algo incompleto en nuestras hipótesis y teorías sobre el universo. Y es verdad, porque tenemos la mecánica cuántica por un lado explicando las cosas pequeñas y tenemos la teoría general de relatividad explicando cosas grandes, sobre todo la gravedad. Hoy en día los físicos están sobre todo en la empresa de buscar conectar estas dos teorías como buscando una gravedad cuántica. Una sola fórmula que explique todo lo que ocurre en el universo, por así decirlo. La teoría del todo que Hawking decía en sus libros y en la película que justo se llama La teoría del todo. Y por eso es muy, muy importante esto de los agujeros negros, porque es como llegar a esa definición cuántica de la gravedad. Cuando quieres saber sobre algo, cómo funciona un fenómeno, vas a los valores extremos. Por ejemplo, en los aceleradores de partículas lo que se hace es que se chocan partículas con mucha energía para desbaratarlas y ver qué hay adentro. Y ver qué pasa también, porque nunca sabes qué esperar de una, de un choque de ese tipo, porque es a nivel cuántico. No sabes lo que va a pasar. Por ejemplo, eso siempre hacen la analogía de dos carros chocando. Es como, esas cosas son tan pequeñas que para estudiarlas tienes que acelerarlas. Es como si fuéramos gigantes y lo que hacemos es acelerar dos carros y los chocamos. Depende de la energía que tengan, vamos a ver diferentes pedazos. Entonces, si queremos ver partículas muy pequeñas, por ejemplo, si queremos ver una pequeña tuerca que está en la llanta del carro, tenemos que chocar con mucha energía para que esa tuerca salga disparada y poder analizarla. Si chocan ligeramente, solo se va a caer la defensa o cosas así, solo vemos pedazos más grandes. Entonces, para poder seguir hablando sobre el origen del universo, tenemos que tener un poco de un marco teórico, por así decirlo, de las cosas que sabemos como humanidad. Eso nos lo enseñan en la escuela, pero bueno, en la escuela es como, tengo que aprender esto, ya es aburrido. Pero me parece muy impresionante que podamos saber este tipo de cosas. Por ejemplo, de qué está hecha la materia. Por muchos años los filósofos estuvieron rascando la cabeza tratando de descubrir de qué estaban hechas las cosas. Y bueno, solo pensando no se puede llegar a muy lejos, con excepción de Demócrito de Abdera, que era un filósofo que hablaba sobre la materia. Entonces él decía que si tienes un pedazo de queso y lo cortas y lo cortas y lo cortas y lo cortas, eventualmente vas a llegar a una unidad que no se puede dividir. A esta unidad la llamó átomo, y él decía que había muchos átomos que se unían de distintas maneras a distintas cosas para dar diferentes tipos de materia. Y bueno, en su tiempo la gente decía, sí, los átomos. Y después llegaron los químicos y se pusieron a buscar, bueno, después de toda esta revolución química, cuando ya pasaron lo de la piedra filosofal, ya pasaron su primera etapa y ya se convirtieron en una ciencia formal, se dedicaron a buscar este átomo. Y al principio descubrieron algo y dijeron, esto debe ser el átomo porque la materia está compuesta de eso. Y después descubrimos que esa cosa que llamábamos átomos está compuesta por electrones, protones y neutrones. Entonces no era en realidad un átomo, pero históricamente le llamamos átomo. Después descubrimos que los protones también están hechos de cosas que llamamos quarks. Y esto se parece mucho más a lo que Demócrito de Abdera llamó átomos. Porque lo que él decía era que tenemos quarks de diversas formas que se entrelazan de diversas maneras para formar diferentes tipos de materia. Y eso es justamente lo que hacen los quarks, que tienen esos nombres bien raros de arriba, abajo, belleza, extrañeza y cosas así. Sabor. Bueno, sabor es una propiedad de los quarks, pero tenemos arriba, abajo, belleza, extrañeza y no recuerdo bien, pero eran como 2 quarks arriba y un quark abajo, formaba un protón, una cosa así. Entonces, esto se parece mucho más
de manera muy intrigante a lo que Demócrito llamó átomo. Y bueno, a los quarks hasta ahora no sabemos que se puedan dividir. Entonces, según mi opinión, esto es el átomo al que Demócrito de Abdera se refería. Probablemente sí. Pero me parece curioso que solamente pensando, llegara a un concepto similar al de quark que tenemos en la actualidad. Sí. Está sintonizando a la biosona. Y bien, entonces la materia está compuesta por quarks, la materia común, quarks y electrones. Los neutrones y los protones están compuestos por quarks y los electrones no están compuestos por cosas más pequeñas. Se llaman leptones. Entonces habrán escuchado del gran colisionador de hadrones. Hadrones significan partículas pesadas, partículas grandes. Entonces los electrones no se dividen y los protones y neutrones están hechos de quarks. Y según el modelo estándar, que es este modelo donde tenemos, es como una tabla periódica, pero de todas estas partículas subatómicas, tenemos ciertas partículas que son las encargadas de transmitir las fuerzas. Por ejemplo, los gluones son encargados de las fuerzas nucleares, de mantener juntos los protones entre sí. Se discute también sobre el gravitón, que puede ser una partícula que transmite la fuerza de la gravedad. Y eso nos lleva a las fuerzas. ¿Cuáles son las fuerzas fundamentales? Tenemos en principio la fuerza eléctrica y la fuerza magnética, que Maxwell definió como una sola fuerza. Entonces son como dos caras de la misma moneda otra vez. Entonces solo tenemos la fuerza electromagnética. Tenemos la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, que son las fuerzas que están interactuando en el núcleo, porque si recuerdan, las fuerzas positivas se repelen y las fuerzas positivas y negativas se atraen, pero en el núcleo tenemos muchos protones que son positivos. Entonces las fuerzas nucleares van a permitir que los protones y los neutrones permanezcan juntos. Exacto. Los neutrones también dan cierta estabilidad al núcleo, pero hasta cierto punto. Bueno, entonces ya tenemos las fuerzas elementales y ya tenemos las partículas elementales. Entonces, como recuerdan, la energía se puede convertir en materia. Y al inicio tenemos el espacio-tiempo que se va expandiendo y tenemos energía. Todo el universo estaba contenido en un punto muy pequeño. Si ven el puntito de una I, todo el universo, toda la materia del universo estaba condensada en un punto más pequeño que eso, como en una singularidad. Y tenemos mucha energía, tanta energía que la materia no se puede unir para formar ni siquiera protones. Entonces tenemos quarks, y es la sopa de quarks y gluones. Y conforme se va expandiendo el universo, la temperatura va bajando poco a poco hasta que tenemos protones, neutrones y electrones flotando por ahí. Bueno, danzando hasta que eventualmente va bajando más la temperatura y empiezan a chocar y empiezan a quedarse unidos, y tenemos los elementos más simples: hidrógeno, helio, y hay algunos modelos que sugieren que también se puede formar litio de esta manera. Son átomos muy simples. Tenemos, por ejemplo, en el caso del hidrógeno, un protón y un electrón, y dependiendo del isótopo podemos tener un neutrón. Lo importante es que pues fue bajando la temperatura. Si eso no hubiera pasado, tal vez no se hubiera formado eso, ¿no? Pero la temperatura va bajando porque se va expandiendo el universo. Exacto. Entre más grande, más frío. Entonces es como hay más espacio en donde se pueden mover las partículas. Entonces conforme van viajando a través del espacio van perdiendo energía. Exacto. Y bien, entonces ya tenemos este universo en expansión y se va formando la materia. Tenemos entonces mucho hidrógeno alrededor. Y empieza aquí a funcionar la fuerza de gravedad. Antes de este momento estaban funcionando las demás fuerzas. La fuerza electromagnética al inicio, con los electrones flotando por doquier. Después empieza a condensar en materia, que tenemos los protones y neutrones formando núcleos atómicos. Entonces ahí tenemos fuerzas nucleares. Pero la fuerza de gravedad no se hace presente hasta que tenemos
masa suficiente para esto, porque la fuerza de gravedad es muy débil, depende mucho de la cantidad de masa. Es por eso que no podemos detectar ondas gravitatorias a menos que se traten de cuerpos muy grandes como agujeros negros. Exacto. De masas muy grandes. Entonces, a partir de cierto momento, la gravedad empieza a hacer efecto porque tenemos cantidad de materia suficiente y se empiezan a formar las primeras estrellas, que son estrellas muy muy grandes. Y puede ser que de estas estrellas muy grandes, muchas de ellas colapsaron en agujeros negros y estos fueron, por así decirlo, los corazones de nuevas galaxias, bueno, de las primeras galaxias. Exacto. Y a partir de esto, tras generaciones sucesivas de estrellas, empezamos a formar galaxias como las conocemos. Como si fuera agua. Necesitamos la Y bien, aquí vamos a empezar a hablar sobre el ciclo de vida de una estrella, porque las estrellas también nacen y mueren. No en cierto sentido se pueden reproducir después de muertas. Bien, entonces, ¿qué es una estrella? Básicamente una estrella es una bola de gas. No es una bola de fuego como tal, porque el fuego que conocemos comúnmente es una combustión y requiere de oxígeno, y en el espacio no hay oxígeno, al menos no había al inicio. Entonces solo tenemos hidrógeno que se condensa por gravedad. Se forma masas más grandes, y esta misma gravedad hace que estos átomos se unan más y más. Lo suficiente, cuando hay suficiente presión, estos átomos de hidrógeno se funden, tenemos fusión nuclear en un solo átomo de helio y tenemos que se libera energía. Entonces, en una estrella se está conjuntando la fuerza de la gravedad que empuja toda esa materia a unirse y la energía de esa fusión nuclear que va a emitir energía hacia afuera. Entonces, la estrella mantiene su forma por estas dos fuerzas que están en conjunto. La gravedad por un lado hacia adentro y esta energía de fusión nuclear hacia afuera. Entonces la estrella mantiene más o menos su forma esférica. Está interesante eso. Hasta cierto momento en el que la estrella empieza a consumir todo su combustible y la fusión nuclear deja de ser tan importante hasta el punto de detenerse. Entonces la gravedad empieza a ganar y colapsa la estrella. Es en este momento en el que tenemos una enana blanca. Depende mucho de la masa de la estrella. Una estrella común como nuestro Sol tiene un periodo de gigante roja por un rato, que es como una mini expansión, y luego colapsa a una enana blanca. Entonces las estrellas comunes de una masa solar o aproximado van a tener este ciclo de vida. Una enana blanca, que es básicamente una estrella muy condensada, pero no lo suficiente. Si seguimos incrementando la masa, tenemos que ocurre una explosión llamada supernova. Entonces tenemos muchas masas solares en una estrella, en lugar de ser una enana blanca, va a explotar y va a dejar estas nubes de polvo y gas alrededor. Estas son estrellas que consumen su combustible muy rápido porque son muy grandes, entonces la función es más rápida. Y de estas nubes de gas se pueden volver a formar otras estrellas. A esto es a lo que me refería con que las estrellas también se reproducen, entre comillas, porque en las supernovas pueden dar origen a nuevas generaciones estelares. Y se cree que nuestro Sol es una estrella de tercera generación, es decir, que hubo una estrella primero, explotó, se formó otra estrella, explotó y luego se formó nuestro Sol. De esta manera. Y este es el mismo proceso por el que se forman los agujeros negros, solo que en vez de tener la masa que daría lugar a una supernova, tenemos muchísima más masa. Entonces, en lugar de explotar, el espacio-tiempo en sí mismo se colapsa. Se colapsa, colapsa toda la masa en un punto. Entonces tenemos lo que se llama singularidad y todo esto, pero seguiremos con la formación de estrellas. Entonces tenemos que las estrellas se van formando y ya tenemos las galaxias. Entonces cuando una estrella se va formando, hagamos de cuenta que
ya pasaron varias generaciones y esta es la tercera generación en una estrella. Hay gas y por gravedad se va acrecionando y empieza a girar, empieza a tener momento angular o rotación. Entonces tenemos la estrella al centro y va acrecionando más gas y más gas. Acrecionar significa que se va juntando todas las partículas. Todas las partículas se van juntando, pero esta rotación va a generar como un disco alrededor de esta estrella y todo este disco va a girar en un mismo plano. Y en este mismo plano, como en un CD, si ponen su CD en el dedo, con el dedo en medio, este disco va a ser pues el CD y este es el plano en el que se van a formar los planetas. Es por eso que los planetas todos están casi en el mismo plano. A veces ocurren accidentes y colisiones y las órbitas se mueven un poco, pero en este disco se van a formar los planetas a diferentes distancias. Y esto parece que es algo muy común en nuestro Sol y en otros soles. Entonces sabemos que las estrellas como nuestro Sol son comunes, sabemos que los planetas son comunes y lo que nos faltaría de ver es qué tan común son los planetas como la Tierra. Sí, aunque de eso ya es muy raro, ¿no? Que encuentres un planeta con las características parecidas. Pues porque no hemos buscado, porque en los últimos años se han buscado, se ha dedicado mucho dinero a telescopios que se dedican justo a buscar planetas como la Tierra. La mayoría son muy grandes, pero tienen una atmósfera y tienen agua líquida, algunos. Pero ningún indicio de vida. Pero hay muchos métodos teóricos para ver si hay, para detectar vida, como ver si hay clorofila o metano, pero no, hasta ahora no se ha descubierto vida porque sería un notición. Todo el mundo estaría hablando de eso. Para hablar de un planeta similar a la Tierra, habría que ver porque la Tierra no siempre ha sido como la vemos hoy en día. No, ha cambiado muchísimo. Incluso planetas como Venus en un inicio eran similares a la Tierra hoy y ahora Venus es pues, básicamente un infierno. Y entonces tenemos que tener en cuenta que todos los planetas también van cambiando con el tiempo. La Tierra al inicio tenía más metano, tenía mucho menos oxígeno, mucho CO2. Han cambiado un poco los modelos de la atmósfera primitiva, pero más o menos sabemos que no tenía oxígeno y tenía mucho CO2. Los niveles de metano podrían cambiar un poco, pero ahí está la situación. Y bueno, esto también se debe mucho a que la actividad tectónica era también distinta. Estaba muy, muy activo. En este caso, pues las placas tectónicas, la actividad volcánica era así brutal. Entonces eso tenía como un efecto directo en los gases que se liberaban hacia la atmósfera. Y bien, entonces nuestro siguiente tema sería la Tierra primitiva, la formación de la vida, y podemos discutir un poco sobre la vida en otros planetas. Entonces eso sería nuestro siguiente episodio sobre la Tierra temprana y el origen de la vida. Entonces, bueno, esto es todo por hoy. Esperamos que pues se hayan informado muchísimo. A lo mejor muchas cosas de las que hablamos aquí ya las sabían, tal vez otras no, pero siempre es bueno tocar estos temas, ¿no? Y discutir un poquito. Y envíen sus comentarios y sus preguntas a nuestro Facebook, Twitter y correo electrónico. Se encuentran como La Biosona en todas estas plataformas y para escribirnos un correo, contacto@labiosona.com. Eso fue todo por hoy. Nos vemos en la siguiente emisión. Esto fue La Biosona. No te pierdas nuestro próximo episodio. Hasta pronto.